World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás? La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legis Action le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legis Action, los especialistas en sostenibilidad empresarial. ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo les va? Gracias por darnos esta oportunidad de conversar a la hora del café, café y noticias con el Guardián. Y noticias, ustedes saben, de primera mano con los personajes más relevantes de la actualidad. Por supuesto, porque lo que queremos es que usted invierta su tiempo y no lo pierda. El tema, sin duda, eh, las 5 propuestas para el fortalecimiento de las finanzas públicas presentadas por el gobierno de la República en la figura del Ministerio de Hacienda. Para no andar con dimes y diretes, hemos invitado, y él nos ha aceptado muy amablemente, al ministro de Hacienda. Vean, yo quiero antes de darle la bienvenida a Don Nogui, agradecerle a su equipo de prensa, pero en especial a Don Nogui, porque Don Nogui es transversal en la toma de decisiones país, donde nosotros tenemos que estar todos los días entendiendo por dónde va la hacienda pública. Y Don Nogui ha tenido una apertura que nosotros extrañábamos desde hace mucho tiempo. Y ahora poder conversar con él, que nos dé ese espacio, pues para nosotros es de sumo provecho. Quiero agradecerle a Legis Action la oportunidad también que nos da de llevarles a ustedes este espacio. Don Nogui Acosta, primero que todo, Nogui Acosta Jaén, gracias por acompañarnos, señor ministro. Bienvenido. Muchas gracias, Richard, por la invitación, pero sobre todo para darnos la oportunidad de conversar con los costarricenses a través de tu programa. Creo que dijiste una cosa importante. La información es relevante y el ejercicio que hacen ustedes de ponerlos en contacto con los costarricenses es fundamental. Así que cuente usted con la apertura de este ministerio para seguir conversando de esto y de otros temas. Y sobre todo porque creo que el costarricense hoy tiene que tener claridad e informarse directamente de las fuentes y no estar oyendo esas voces que empiezan a plantear dudas y esos dimes y diretes que no le hacen bien a nadie, ¿verdad? Empecemos por el principio. ¿Cuáles son esas 5 propuestas para el fortalecimiento de las finanzas públicas, señor ministro? A ver, primero que nada, la reforma a la ley del impuesto a la propiedad de vehículos. Marchamos. En este país, la gran preocupación todos los años es que llegue el 1 de noviembre y no sabemos cuánto vamos a tener que pagar. Bueno, oyendo esas discusiones, viendo la situación que se presentó el año pasado, llevamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reducir, para darle claridad al tema del marchamo y reducírselo al 92% de los vehículos de este país. Cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta de dos cosas. Por un lado, hay muchos carros de bajo valor, de muchos años. Resulta que la edad promedio de la flotilla del país son 16 años. Y eso tiene consecuencias porque resulta que la gente nunca tiene certeza de cuánto va a valer su vehículo para efectos del marchamo. Bueno, vamos a eliminar esa situación. El segundo tema es que necesitamos asegurarle a Hacienda que mantenga el nivel de ingresos que recauda. ¿Por qué? Porque tampoco le vamos a hacer daño a la Hacienda. Entonces,
Este proyecto va a permitirle a ese 92% de los propietarios de vehículos ver que su marchamo disminuye, pero no solamente disminuye este año, sino continuamente a lo largo del tiempo, porque no podemos generarle esa incertidumbre. Sí van a subir, pero el 8% de los vehículos más valiosos. ¿Ah? No se vale que, digamos que un vehículo de muy alta gama, de mucho valor, de ahí se beneficie de pagar una alícuota muy baja. Y eso es lo que ocurre. Proporcionalmente, esos vehículos de más alto valor pagan menos que lo que paga un vehículo de valor bajo. Ese es el primer proyecto de ley. El segundo proyecto de ley tiene que ver con la uniformidad de la toma de decisiones en relación con el endeudamiento del gobierno. ¿Qué es lo que pasa hoy? Tenemos por un lado a Crédito Público, que se encarga de analizar los créditos y las emisiones de bonos en el mercado internacional, y por otro lado la Tesorería, que se encarga de la deuda interna. Queremos tener una única unidad que defina cuál es la mejor estrategia para el financiamiento. El tercer proyecto de ley que fue a la Asamblea Legislativa es una obligación de la ley 10.286, que establece que las exoneraciones tienen que estarse evaluando. No sé si vos sabías que el gasto tributario, que es lo que dejamos de recaudar por las exoneraciones, representa el 4.2, 4.3% del PIB. O sea, eso dejamos de recaudar y se lo cedemos a alguien. Bueno, hay que hacer una valoración de esos temas. Y planteamos a la Asamblea Legislativa la eliminación de algunas exoneraciones. No necesariamente significa que todo va a ir al 13. En el caso de algunos de los implementos médicos que estaban ahí, van al 2. Y esto es un tema importante porque lo que nos está generando es trazabilidad. Estamos ¿Qué es eso de eliminando. trazabilidad, don Novio, para que la gente, y lo atajo aquí para que nos detengamos, sobre todo porque he escuchado preocupación por los insumos médicos? Sí, Esto afectará insensiblemente a la caja del Seguro Social. ¿No comparte ese criterio? no, señor, la caja no tendría que pagarlo. ¿Ok? ¿Ah? Solo en lo privado, entonces, don Novio, para Solo en lo entender. privado. Y precisamente lo que estaríamos haciendo es dándole trazabilidad porque son las camas de los hospitales. ¿M? Son el instrumental médico y no está subiendo al 13, está subiendo al 2 para poder tener certeza. ¿Qué También es dentro de esa trazabilidad, don eliminación Novio? Para que la gente entienda, ¿cuál es el objetivo de la trazabilidad? es poder darle seguimiento a lo que gana cada una de las entidades que están ahí. Porque cuando usted declara lo que compra, y hay un efecto de tener la, digamos, la factura como tal, la factura con el IVA, le da a usted la posibilidad de saber cuánto hay de diferencia entre lo que usted cobró, ¿ah? y lo que usted pagó de los insumos. Y entonces sabemos efectivamente cuánto gana. Pero ese es un tema que yo creo que fue ampliamente discutido en el 2018, que permitió la implementación del IVA en casi la generalidad, pero subsisten una serie de exoneraciones y estas exoneraciones generalmente van a los grupos de más altos ingresos. Claridad en algo. Es una propuesta a la Asamblea Legislativa. La discusión en la Asamblea Legislativa evaluará la conveniencia o no de eliminar esa exoneración. Pero hay una obligación de hacerlo. Y lo importante de esto, Richard, es que a partir de ahora, cada 5 años vamos a evaluar exoneraciones. Y te voy a comentar una. Resulta que hay una exoneración para las empresas que alquilan vehículos. Tiene 5 años de no utilizarse. 7 años de que, perdón, 5 años de que nadie la ha pedido. Entonces uno llega y dice, si hay una exoneración y nadie la pide, ¿para qué la dejo? Entonces, desde el punto de vista práctico, hicimos esas modificaciones. El otro proyecto que va es un proyecto para nivelar o para hacer más justo el sistema tributario. ¿Por qué digo que más justo el sistema tributario? Porque actualmente la gente tiene impuesto al salario, impuestos a las actividades lucrativas, tiene impuestos a los alquileres, tiene en general estos tres. ¿Ah?
va a tener también un impuesto a los rendimientos del capital, o sea, los intereses y eso, pero ese quedará aparte. Estos tres existen hoy. Lo que le estamos diciendo a los costarricenses es que los unamos para ver quién en realidad está ganando mucha plata. Y digo esto, ganando mucha plata, es quién no está tributando con lo que corresponde. Cuando hicimos el análisis y la valoración, eh, no queremos una recaudación y por eso en lugar de bajar el mínimo vital, y voy a aclarar algo aquí que se fue mal, ya mandamos la modificación a la Asamblea Legislativa para que se quede en 942.000 colones. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, Richard? Hoy un taxista que gane más de 348.000 colones ya paga renta. Una persona que tenga, digamos, una actividad como puede ser un profesional liberal de algún tipo, que gane 850.000 colones y que tenga una casita de alquiler, un apartamento o algo así que le permita tener ingresos por 450.000 colones, para poner un ejemplo, hoy paga de impuestos 134.142 colones de renta. Con este proyecto de ley pasaría a pagar 35.900, casi 100.000 colones menos, porque resulta que le estamos cargando esta parte a los profesionales liberales, al trabajador independiente. Y eso es lo que estamos tratando de uniformar. ¿Cómo Tengo hacemos entendido, esto? tengo entendido, le pido ahí que me ayude porque la base que teníamos actualmente es de 842. Estaríamos pasando a 942. ¿Es así, don Nogui? Porque ha Sí, habido mucho ruido en mira, torno a yo ese voy a hecho. decirte que en estos escenarios y en esta construcción, y ahí yo he reconocido que cometimos un error y soy responsable de eso. Y precisamente para enmendarlo, ya le enviamos a la Asamblea Legislativa una modificación al proyecto de ley para que quede en 942.000 colones como está actualmente. Y además aclarar algo, Richard, eso se va actualizando. El mínimo vital va actualizándose en función de la inflación. Así que si la inflación sube, también sube el mínimo vital. Yo sé que mucha gente entiende estos términos, pero para la mayoría, para que podamos comprender, ese mínimo quiere decir que si yo por mes gano 942.000 colones, no pago renta. ¿Es así, don Nogui? Efectivamente, no paga renta. Si Y le voy estoy a para decir qué arriba, va. De ahí para sí arriba pagaría. subís. Pero resulta que el proyecto tampoco afecta a ninguna persona que tenga ingresos de salario de menos de 2.010.000 colones. Una persona que hoy está ganando 2 millones de colones no se va a ver afectado en absolutamente nada. Solo de ahí para arriba. Y ahí es un tema importante porque lo que estamos buscando es integrar las rentas. ¿Ah? Sí. Un, Sí, sí, un un entiendo, pero usted asalariado. explicaba que estos tres tipos de renta estaban sueltos, van a unificarlos. El que esté en 2 millones de colones, tranquilo, no paga renta. Tenemos una base que se No, no mantiene en aumenta su pago 940. de renta. El que está en Ok, 2 millones no paga más renta. ¿Ah? ok, ok. Y usted decía que una persona que ganaba, que estaba pagando actualmente más de 130.000 colones va a pagar una suma mucho menor. Pero entonces, ¿dónde está el ruido, Nogui? Es que se nos dijo primero, bueno, ya usted acaba de reconocer que se cometió un error en cuanto a la base, que se está corrigiendo, que se está diciendo en la asamblea, no, esto fue un error mío, dice usted, y ya lo vamos a corregir. Entonces ya eso está superado, para que la gente sepa, porque esto parecía en la pizarra, ¿no? Y que sí había un incremento en impuestos. Sí, claro, pero le voy a decir, lo que estamos haciendo es un sistema más justo. ¿Ah? Esa persona que tiene ingresos, muchos ingresos de diferentes opciones, hoy paga menos impuestos. Voy a ponerle un ejemplo. Si una persona que, que digamos, tiene eh, Hagamos un a trato. ver, un asalariado que tenga 2 millones Permítame, de colones Nogui, hoy. permítame. Vamos a hacer un corte comercial, haga los números para plantearlos bien y volvemos en un instante. Estamos con el ministro de Hacienda. Él ha tomado la decisión de explicarnos y didácticamente darnos a entender qué persigue el gobierno, porque el gobierno dijo, nosotros no estamos persiguiendo
más recaudación, sino orden. Vamos a conocerlo después de esto. Volvemos y ya Don Nogui nos va a dar ejemplos para poderlo entender más claramente. No se vaya. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas? La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legis Action le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legis Action, los especialistas en sostenibilidad empresarial. Gobernar se da a través de la comunicación. Como dicen los que saben, comunicar es gobernar. Hoy, el ministro de Hacienda está haciendo un acto de gobernanza explicándonos a nosotros los costarricenses, los de a pie, porque habrá quienes manejan muy bien la letra menuda, pero la mayoría de nosotros tiene un problema de análisis. Y por eso le pedimos a Don Nogui que nos ayude a bajarnos todo lo que podamos para entender en la claridad. Y por eso le agradecemos ese ejemplo. Señor ministro, adelante, por favor. Sí, gracias, Richard. Y creo que acabas de decir algo que es bien importante. A veces nos quedamos en la parte más técnica y no logramos explicarle a las personas con palabras sencillas. Y creo que la posibilidad de hacer ejemplos es el mejor ejercicio que podemos hacer. Te voy a poner un ejemplo de lo que comentábamos. Hoy, una persona que gana 2 millones de colones por mes, que tiene una actividad lucrativa de 850,000 colones y que además tiene casas de alquiler. ¿Ah? Tiene un apartamentito o una casita, 450,000 colones. Resulta que hoy paga 270,000 colones de impuesto eh, sobre la renta. ¿Ah? Y resulta que eso de ahí, significa un monto realmente importante. Con el proyecto de ley, esa persona que está recibiendo de ahí, casi 3 millones y resto, pasaría a pagar 421,641. Lo que estamos tratando de hacer es más justo el sistema. Resulta que hoy tenemos un sistema bastante complicado, bastante difícil de aplicar. Además, tenemos que cobrarle primero sobre el salario, después tenemos que cobrarle sobre la actividad lucrativa, después tenemos que cobrarle sobre la renta, y eso hay que hacerlo más sencillo, más simple, y que la gente que más tiene pague más. En el ejemplo contrario que te decía al principio, lo fundamental aquí es que los trabajadores independientes van a ver sensiblemente un ahorro en el impuesto que pagan. Hoy prácticamente los presionamos a pagar impuestos relativamente altos. Voy a repetir el ejercicio anterior. Te decía que un profesional liberal que tiene una actividad lucrativa de 850,000 colones, pero que además tiene un alquiler, hoy paga 134,000 colones de impuestos. Con la reforma pasaría a pagar 35,000. Por eso,
cuando balanceamos, ¿ah? Tenemos que bajarle lo que está pagando a alguien que está pagando mucho proporcionalmente y subirle a los que más tienen. Y eso es lo que el proyecto de ley plantea. En esencia, lo que estamos tratando de hacer es una reforma fiscal que no beneficie al Estado, pero que haga que los que más tienen paguen más. Y Don ahí hay Nori, un tema que es ujú, importante señalar. Eh, Cuando hemos hecho los números, el efecto recaudatorio es cero, cero. ¿Por qué? Porque la situación fiscal del país hoy es mejor. ujú. No A eso queremos iba. cargarle más impuestos a las personas, incluso le estamos devolviendo la oportunidad a los profesionales liberales, a los trabajadores independientes de liberar recursos y poder dedicarlos a ya sea sus actividades, a poder mejorar su calidad de vida, etcétera. ¿Por qué están diciendo que va a haber un aumento de renta que va a afectar a las pymes? Mire, ¿qué es lo que ha estado pasando? Número uno, hay muchas empresas que van creciendo y cuando se enfrentan a brincar de una tarifa del 20% a la del 30%, se parten en dos. Y entonces así es lo que normalmente se llama elusión. Ellos lo que buscan es disminuir el impuesto que tienen que pagar a través de las disposiciones de ley. Lo que estamos diciéndole a la gente es, vamos a un flat tax, todos pagamos igual, pero mantenemos un punto fundamental. Las pequeñas empresas el primer año no pagan renta. El segundo año pagan un 25%. El tercer año pagan un 50%. Y a partir del cuarto año ya podrían empezar a pagar renta normal. O sea, en el proceso de consolidación de la pequeña empresa o de la empresa estarían con una tarifa mucho menor. La pregunta que uno tiene es, ok, si usted tiene una empresa y es, no sé, Richard Molina, que tiene Ujú. Sí, 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 una actividad lucrativa porque al final de cuentas no ha claro. formalizado tener una empresa grande, se queda pagando en donde está. Si quiere hacer una empresa, entonces de ahí hay una serie de obligaciones y de responsabilidades y no deberíamos crear condiciones para que una empresa grande se pueda, o mediana grande, se divida en dos pequeñas, dos empresas más pequeñitas para eludir. Don Nori, ahí me perdí y le pido que me ayude, por favor, porque aquí me costó la tabla del cero entender eso. O sea, eso va parejo para todas las pymes. O sea, que todas las que están inscritas en el Ministerio de Economía, y si buscamos la formalidad, don Nori, a mí me parece esto podría ser peligroso. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser haciendo? O sea, ¿cómo distinguir esas pymes que hacen trampa, don Nogui, para que nos quede claro y para que la gente sepa que no es una situación para todos, sino para esas empresas que usted está señalando? ¿Cómo se hace eso? Mire, es que yo le voy a decir qué es lo que pasa. Hoy el Ministerio de Hacienda no puede juntar dos empresas para que paguen impuestos. Entonces, lo que estamos queriendo decirles a la gente es, mire, como diríamos allá en Guanacaste, todos rabudos, todos coludos. Y entonces, todas las empresas vamos a pagar una única tarifa, sean pequeñas, medianas o grandes. Para el caso de las empresas nuevas, primer año no pagan impuesto de renta, segundo año un 25%, tercer año un 50%, cuarto año 75% y a partir de ahí pagan el 100%. Para que, no, para que entendamos, primer año pagan cero del 30 que deberían pagar, segundo año 25 del 30 para que la gente no Sí, se señor, asuste, ¿verdad? Sino que es exactamente. siempre con relación a 30. Actualmente, ¿cuánto pagan, don Nogui? Van pagando en función de tractos 5% sobre los primeros, eh, ya le voy a decir, Y le voy a unir esa pregunta para que me ayude, porque vieran que yo siento que hay una ilusión y no lo digo que sean todos, pero sí me parece que podría existir un problema en el régimen simplificado, ¿no? Y vea eso, que no le dan factura a uno para nada, y uno ve grandes empresas y uno dice, ah, yo estoy en el régimen simplificado, dice uno. Puña, pero régimen simplificado a mí me parece que ya usted está muy grande y que no te, y que le digas factura electrónica, ah, no, no hay, porque soy del régimen simplificado. A mí me parece eso incorrecto. Aquí todos deberíamos dar factura para que en realidad hay una trazabilidad.
pero ¿qué tiene que ver esto lo uno para que usted me explique? Son estas empresas que usan el escudo del régimen simplificado para esconder en realidad. Yo he visto empresas grandes, don Nogui, que yo digo régimen simplificado, porque siento que Efectivamente, hay un desorden tremendo, hay desde sodas hasta empresas grandes, entonces no sé si ha usado este sistema. precisamente lo que estamos tratando de evitar es eso. Hay algunas empresas que a pesar de ser la misma, cada una de sus tiendas es una sociedad independiente. Y eso realmente no es razonable, porque entonces burlan la posibilidad de pagar impuestos y lo que hacen es generar una ilusión de esa renta que deberían estar pagando. Para entender, cada uno de estos negocios está inscrito a nombre de una persona física o jurídica y puede ser un montón de hermanos, digamos, pongamos el caso de una familia, que son un montón de hermanos, como en Guanacaste, que tengo un montón de hermanos, y cada hermano tiene un negocio. Voy a poner un ejemplo, y no se trata de este caso, voy a poner un ejemplo, los Merayo. Los Merayo, cada pastelería Merayo es de un hermano, y son diferentes. Entonces, lo que ustedes dicen, no, señores, eso no se vale, vamos todos al 30, pero para que nos quede claro, yo puedo demostrar que tengo gastos y obviamente se van a aplicar a la renta, como ocurre con toda empresa, es así. Efectivamente, no se vale que cada quien separe su actividad en diferentes para pagar menos. Y eso es lo que está ocurriendo y por eso decimos un único impuesto para todos, para que no exista ese incentivo de separarse en dos empresitas, trabajar de independientes, entre comillas, pero lo que están tratando de hacer es reducir el pago del impuesto sobre la renta que le corresponde pagar. Voy de nuevo, como dicen, para entender. Yo pyme, actualmente pago renta, no estoy excluido del pago renta, don Nogui, para entenderlo. No, señor. Ok, ahora voy a tener una base que es el 30%. Esto no es un nuevo aumento, no es un nuevo impuesto para las pymes, don Nogui, para que nos quede claro. No es un nuevo impuesto, todos pagamos impuestos sobre la renta. Lo que estamos haciendo es uniformando la tarifa para todos. Y esto no es un aumento en la recaudación. Dice usted que en la gráfica ya han corrido diríamos, el instrumento y les da cero recaudación. Es así. Sí, señor. Nosotros corrimos el sistema porque resulta que cuando se hizo la misión con el Fondo Monetario Internacional, en el gobierno anterior se planteó la posibilidad de bajar el mínimo vital para poder tener un impacto recaudatorio. Nosotros no creemos en aumentar la carga tributaria del país. Y eso lo logramos haciendo este rebalanceo. Porque no se vale cargar a los trabajadores independientes una parte importante de la recaudación cuando los asalariados no la tienen. Y deberíamos dedicarle a que sean aquellos que tienen mucho más rentas, que tienen diversas fuentes de renta, quienes paguen más impuestos. Bueno, me los voy a echar al agua porque espero hay mucho empleado público que maneja Uber y no reporta eso. Es muy Bueno, interesante. le voy a decir que es interesante, Richard. Va a ser una buena oportunidad para que estos entidades que ahora con la nueva ley van a estar obligados a inscribirse puedan tener un espacio de un mínimo vital que les permita no tener que pagar impuestos con, digamos, niveles tan bajos como 348.000 colones. Estamos con un desempleo del 12% y una informalidad muy brusca. En este sistema que ya ustedes corrieron, ¿no siente que caigamos en el peligro de aumentar la informalidad, no? No, a ver, hay dos cosas importantes. La informalidad es un fenómeno que tiene una diversidad de razones. ¿Ah? Algunos tienen que ver con las cargas sociales, otras tienen que ver con requisitos muy complicados, Ministerio de Salud, patentes, etcétera. ¿Ah? Y eso, digamos, no es un tema de renta. En lo que nosotros creemos incluso es que van a haber muchos profesionales independientes, muchos trabajadores que van a poder acercarse a tributación y poder formalizarse
y entender que de ahí no hay ningún incentivo para no estar formal, para tener que entregar factura, porque van a saber que efectivamente no van a tener que pagar cualquier ingreso que esté por encima de 350,000 colones. Hoy resulta que el mínimo vital para esas entidades son como 4 millones. Lo estamos subiendo a 11,292,000 colones. Ellos van a tener un incentivo para formalizarse. Detengámonos ahí. Actualmente son 4 millones de colones. Si usted tiene ganancias, hasta ahí no paga impuestos. Si está por encima de ahí, sí paga impuestos. Ustedes están diciendo, no, pasemos de 4 a 10 millones para que la gente no tenga que pagar impuestos. Es así. A ver, estamos pasando de 4,176,000 colones, que es el mínimo vital de los independientes, a 11,292,000 colones. Es decir, ingresos y gastos, y si me sobra esa plata, no pago impuestos. No paga impuestos. Wow, es una muy buena noticia, creo, Claro, y le voy a porque decir por qué, Richard, porque somos más justos. Le estamos cobrando a gente que apenas está saliendo. Y lo que estamos sí, diciéndole es, vean, los que ya tienen suficiente, contribuyen un poco para sacar a esta gente de donde está. hay varias preguntas. Usted acaba de aclarar, primero, que hay un beneficio mayor de exoneración. Segundo, que ya usted reconoció que fue un lapsus que ya mandó a la Asamblea Legislativa a decir suave. Dejamos en 942, ahí no hay nada que hacer, tranquilos. Ok, lo que tratamos de hacer es unificar esas rentas y identificar tarifas, y luego las pymes que estaban haciendo trampa, que estaban utilizando el régimen de simplificado para esconderse ahí, para no pagar, todos vamos para arriba al 30. Bueno, me parece muy bien. Pero también hay mandatos externos, como el de la Unión Europea, y nos hemos quedado por ahí. Quisiera que usted nos ilustre, porque la Unión Europea nos metió en una lista muy fea, que es la lista de paraísos fiscales, y hay que cumplirle. Entonces, entre esas disposiciones están los no residentes. Yo quisiera que usted me hablara un poquito de esta ordenanza o esta recomendación, entre comillas, que nos hace la Unión Europea, y en estos proyectos que ustedes están promoviendo, ¿dónde está eso? A ver, lo que la Unión Europea decía es que una persona o una empresa puede venirse a Costa Rica y no pagar impuestos en Costa Rica ni pagar impuestos en su lugar de origen, porque podía tener rentas pasivas del capital. Entonces, ellos nos metieron en la lista gris porque no tenemos una norma que nos permita perseguir esas rentas. En este proyecto de ley ya está incorporada la obligación de aquellos que están ubicados en el país y que tienen rentas de capital, rentas pasivas del capital, tener que pagar impuestos. Y la tarifa sería del 15% uniforme para todos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay mucha gente que puede ubicar platas en el exterior y cuando reciben los rendimientos dicen, es que no es fuente costarricense, aunque los recursos hayan salido del país. Y eso no se vale porque eso lo que está haciendo es, digamos, eludiendo la tributación. Ya la sala constitucional resolvió que era constitucional esto, que lo podíamos perseguir, pero la Unión Europea nos dijo tiene que estar por ley. Bueno, en este proyecto de ley va la reforma. Y ahí vamos a perseguir a aquella gente que tiene grandes capitales, que los saca del país y que obtiene rendimientos y no paga impuestos. Don Nogui, yo le llamo la lista de los carebarros. Vea, yo soy empresario, soy pequeñito, don Nogui, pequeñito. Quiero crecer para generar más empleo, pero si yo no tengo crecimiento año a año, yo digo mi empresa va mal. Yo digo, si este año no pude comprar las cámaras, si no pude pagar más salarios, si no pude hacer esto, yo digo, puña, la cosa va mal. Pero aquí hay empresas que durante años han dicho, no tengo utilidades. Don Nogui, usted es experto en finanzas. Si una empresa no da plata, ¿para qué la tiene uno? Este proyecto que usted está promoviendo va a tocar a esos que le dicen a tributación, no, no me gané nada, o no los toca, Mire, ¿no? hay
hay dos temas y usted me abre la puerta para que hablemos del proyecto que nos falta, y es una Ujú. reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Nosotros hoy prácticamente no tenemos herramientas para atacar la evasión y la elusión. Y digo esto porque no es que no vayamos a hacer el trabajo de perseguirlos, es que tenemos un sistema que es tan garantista que permite presentar recursos sobre recursos, recursos sobre recursos y pasar diferentes instancias y durar años en poder cobrar los impuestos. Y estamos presentándole a la Asamblea Legislativa la posibilidad de tener más herramientas para luchar contra la evasión. Pero también le voy a decir una cosa, Richard. Lo que nosotros presentamos el jueves pasado también son acciones que vamos a hacer hoy. Le voy a decir que este año el sabor del mes es luchar contra la evasión. Ya cerramos dos hoteles, que uno tenía desde el 2016 de haber evadido el pago del IVA. Se lo dejó. Y resulta que duramos 6 años en cerrarlo. 6 años. Y la Ojo, pregunta, ojo, para que la gente entienda, no es que el IVA es de uno es un recaudador del Estado. Uno dice, yo recaudo y le paso la plata al gobierno si no puedo descontarla de mis gastos operacionales. Esta claro, gente dijo, ni siquiera les devuelvo nada, me dejo el IVA y eso es mío. sí, Como claro, ¿no? dice el presidente, cuando dice, me quedé con el mandado, como dice, con la plata del mandado, ¿verdad? Exactamente. Y eso es un problema. Y tenemos 177 que vamos a implementar en este año de cierres de negocios, que estaban ahí rezagados. Pero además vamos a hacer algo que acabas de decir. A los 188 grandes contribuyentes que declararon cero, los vamos a revisar. Lo van a revisar. A Bueno, esto todos. le va a causar mucho ruido en la Asamblea Legislativa porque usted sabe que hay diputados de doble discurso que por un lado lo exigen a usted a que ataque la recaudación y todo eso, perdón, la evasión, la ilusión y de todo, y por otro lado dice, pobrecitos, que aquí, que allá. Hay preguntas, Sí. voy a hacerle preguntas, don Nogui, por ejemplo. Dice doña Viviana Madrigal, los vehículos eléctricos pierden el beneficio que actualmente tienen en el pago del marchamo. A ver, nosotros también habíamos planteado que eso iba a mantener la regulación de la ley. Tenemos que meter una disposición para que quede completamente claro de que se va a mantener la exoneración que hoy existe, que establecía que en el 2022 iba a tener una exoneración del 80%, del 100%, y así iba hasta el 2027 que iba a pasar. Vamos a respetar eso, pero lo vamos a eliminar hacia futuro. Vamos a respetar lo que hoy está establecido en la ley, pero vamos a eliminarlo por dos razones. La primera es porque creemos que nosotros tenemos que dejar de estar haciendo exoneraciones para promover las actividades, y si queremos que sean un proceso más ordenado, deberíamos cobrar impuestos al que contamina. Ahí es donde uno debería hacerlo. ¿Por qué? Porque si exoneramos nada más al que tiene prácticas buenas, claro, lo vamos a incentivar, pero no vamos a castigar al que tiene prácticas malas. Y yo creo que el tema tiene que ser un balance en donde a aquellos motores ineficientes, aquellos motores que contaminan, deberíamos cobrarles un impuesto. Y eso es lo que nosotros estamos planteando hacer Ojo, a partir de ojo, eso. maestro, porque yo, por ejemplo, tengo un carro 1997 que trato de tener afinadito para trabajar y de todo. Podría perjudicar a la gente que no puede cambiar el carro, ¿no? No, porque eso lo vamos a hacer hacia futuro, que entren vehículos nuevos más eficientes. No Mm. vamos a tocar a los que ya están aquí. Porque al igual que vos, Richard, hay mucha gente que tiene un carrito que cuando era su momento tenía unas condiciones diferentes, y no vamos a cobrarle impuestos al que ya está aquí, al que está haciendo el esfuerzo, independientemente de lo que sea. Es solo para los vehículos que entren nuevos. Ok. David Meneses, don David nos pregunta un ejemplo con el cambio del impuesto del marchamo. ¿No es posible que un vehículo tenga una depreciación de 30 años? A ver, es que yo creo que aquí voy a decirle que la gente lo que no ha entendido es que el parque automotor, como bien vos lo dijiste, es bastante viejo. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, la pérdida de valor del vehículo depende muchísimo del mercado.
Los primeros años, obviamente, el vehículo pierde mucho valor. ¿Ah? Y en el proyecto planteamos una caída importante. Al sexto año del valor del vehículo, digamos, si entra un vehículo hoy, en el 2023, al año 2029, el valor que va a tener para efectos fiscales va a ser un 52% del valor que tenía hoy. Eso no ocurría. Hoy podías pasar cualquier cosa. Lo que ocurre es que el parque automotor del país es muy viejo. ¿Usted sabe cuál Claro, es, cuál es la edad promedio de los vehículos en este país? el mío, le puedo dar mi ejemplo, 1997, imagínese usted, Bueno, y, y, 16 y yo le años. digo, y yo no me, yo, no, y yo no cambio carro, yo creo que el carro no es un bien de primera necesidad. ¿En qué sentido? Para mí, yo respeto a los demás. Si yo me sirve para transportarme, si yo tuviera servicio público más bueno, téngalo por seguro que me muevo. Y lo hago en servicio público, pero no es eficiente. Y en eso hay dificultades. Pero hay gente que se gana la vida con el cacharpito, hey, que la pulsea y de todo. A mí sí me preocupa este detalle porque en realidad, y antes de avanzar, quiero que lo veamos ahí. La realidad es que la gente no puede ir a comprar un carro nuevo porque los carros son carísimos. En Costa Rica y en Estados Unidos son de los lugares donde más caro cuesta comprar un carro. Bueno, te voy a decir, Richard, el 92% de la gente que hoy paga impuestos sobre la propiedad del vehículo va a sentir una disminución hoy y hacia futuro, porque va a seguir disminuyendo. Ya no se va a presentar eso de que cada 1 de noviembre tenemos que ir a ver si nos pegamos la lotería y el pago del impuesto a la propiedad subió. ¿Ah? Sí, Ya no. Ya cada uno va a saber cuánto va a pagar o cuánto obviamente ha perdido el valor su vehículo ese año y va a saber cuánto va a pagar desde el primer día del año. sí, y la gente tiene que saber que los vehículos se deprecian desde el primer día y que el vehículo, pues, es un activo que no es mucho de la renta. Dice Luis Javier Porras, que es asesor tributario, eh, ¿no pensaron grabar renta a todas las empresas al 15% para incentivar la producción e ir pensando a un sistema como donde la base del sistema son los impuestos indirectos? No va a frenar la producción esto que plantea Luis Javier. A ver, yo creo que hay dos temas que tenemos que separar. Uno es las condiciones fiscales. Nosotros aspiraríamos a tener un impuesto sobre la renta un poco más bajo, pero las condiciones del país hoy no lo permiten. Y eso yo creo que es un tema que tiene que quedar. Tenemos que sentar las bases de un sistema más justo y a partir de ahí ya, cuando las condiciones fiscales lo permitan, empezar a disminuirlo. Incluso hoy en una conversación decía que tal vez el principal problema de las empresas en este país son las cargas sociales. Y digo que en algún momento el Estado va a tener que disminuir las cargas sociales y asumir un pago, una parte de ese pago. ¿Por qué? Porque resulta que prácticamente todos digamos, los beneficios sociales que da el país están basados en la planilla. Y la planilla la paga una parte el trabajador, pero una parte importante el patrón. Y eso le resta competitividad a las empresas. Entonces, yo creo que primero tenemos que ordenar una serie de cosas y después podríamos empezar a bajar el impuesto sobre la renta. Pero eso debería ser en unas condiciones como las que estamos tratando nosotros de establecer. Queremos la estabilidad fiscal para poder llegar y acometer estos proyectos que tienen una trascendencia de mediano y largo plazo. Don Ogui, porque es que nosotros en el 2022 crecimos al 2,1 y en el primer semestre, o bueno, en los primeros meses del 2023, estamos creciendo el 1,6 del Producto Interno Bruto. Esto no quiere decir que haya igualdad. Sabemos que Intel puede pesar mucho en el PIB, las zonas francas pueden pesar mucho en el PIB. Eh, Zonas francas no deberían sumar también, o consideran ustedes que es un tema sensible y podríamos generar desempleo. Mire, yo creo que aquí hay una situación que tenemos que tomar en consideración, Richard. A nivel internacional se está hablando de un impuesto mínimo que debería pagarse. Estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacerse a nivel internacional y las discusiones que están a nivel del G20 y de la OCDE, y estamos a la expectativa de qué va a pasar.
Nosotros consideramos que el modelo de zonas francas ha sido exitoso, ha traído mucho trabajo, un trabajo con unas especificidades importantes y que ha permitido el desarrollo tecnológico del país. Creemos que tenemos que evaluar nuevos incentivos, pero que ya no sean renta. Y ahí yo creo que hay espacio para una discusión reposada de cara hacia el futuro que queremos tener para atraer inversión extranjera directa. Yo me preocupé un poco porque, bueno, antes de avanzar la pregunta de OSA Radio Online. Saludos a los colegas de Radio Online OSA. Dice que los guías turísticos, algunos no tienen salarios de 900.000 colones para arriba y tienen que pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo afecta esto a estas personas? Pues ellos van a tener que dejar de pagar ese impuesto. Vamos a decirles que ellos se van a homologar a los trabajadores asalariados que hoy no pagan renta con salarios por debajo de 942.000 colones. Ese es el tipo de cosas que queremos hacer, Richard. ¿Ah? Porque esa gente Explíquenos la está eso de costando. nuevo, Nogui, de nuevo con ese detalle. Actualmente estos señores pagan renta. Con el Sí, proyecto que ustedes están implementando, no pagarían renta. en el tanto tengan ingresos por debajo de 942.000 colones, no pagarían renta. Recuerde que ellos son trabajadores independientes. ¿Ah? Se inscriben como trabajadores independientes. Ujú. Si ganan más de 348.000 colones mensuales, ya pagan renta. Si este proyecto Ah, de ley es aprobado, ya no estarían pagando renta hasta que facturen o ganen más de 942.000 colones. ok, perfecto. Hay algunas dudas que diputados de Nueva República han formulado y yo comparto. Por ejemplo, la fórmula para bebé sería uno de los afectados, don Nogui. Eso es muy sensible, sobre todo porque hay chiquitos, Perdón, hay Richard, familias que pueden pagarlo, pero otras perdón, familias que Richard, no. en este proyecto de ley no se está trabajando absolutamente nada de eso ni en ninguno de los que presentamos. Los tiquetes aéreos, lo cual yo creo que hay que examinar porque algunos dicen que va a encarecer el destino y que nos va a volver más caros. Mire, eso no se está aplicando, Richard. El, el reglamento actual no le cobra el IVA al que viene, ni va a ser así. Y precisamente en este momento estamos haciendo la aclaración para que no diga destino. Ok. Ese proyecto no tiene pensado cobrar un incremento en el tiquete aéreo. Para los que vienen aquí no, pero Para para los los que que se salen van. del país sí. Ok. Ok. Porque Ok, como, tiene sentido. como diría el, Vos el, venís para el- acá y no te cobro, pero si te vas, te cobro. Bueno, está bien. porque hay un tema ahí que es importante de ver. O ¿Sí? sea, cuando usted llega y pone una tarifa de ese tipo, ¿a quién le está dando esa exoneración? ¿A qué Mm. porcentaje de la población, qué porcentaje de la población puede permitirse salir del país? Sí, claro. Sí. Sí, y hay que recordar algo también. Esto, para que la gente entienda, esto puede ser exonerado. Si es un gasto, yo lo puedo exonerar, ¿sí o no, no? Claro. Si lo justifico como un viaje de trabajo. Si usted tiene una actividad empresarial y tiene que salir del país para ir a una reunión, a un tema, a un viaje de negocios, etcétera, usted lo único que hace es declarar el viaje, ponerlo como un gasto y además acreditar el IVA que tuvo que pagar. Don Jorge Castro, que es un empresario pequeñito, dice que las pymes se están ahogando, que con un 30% de renta, como si fueran grandes, eh, van a tener problemas serios. ¿Qué pasa con esas empresas que en realidad, don Nogui, están en problemas? Para diferenciarlos, porque yo sé que ustedes están tratando de homologar, pero hay gente que le está pasando difícil. ¿Qué pasa con esas empresas que realmente son honestas y que están pasando momentos complicados? A ver, yo creo que hay dos situaciones acá. Realmente creo que nosotros tenemos que crear condiciones para que la actividad empresarial y que el crecimiento económico le permita a la gente tener mejores condiciones para producir, para vender, para tener mayores utilidades. En el caso de las empresas, lo que deberíamos hacer es saber
cuál es la razón por las cuales están ahogadas. Y yo creo que lo que más ahoga a estas personas son todo lo que tienen que cumplir, todas los pagos de la seguridad social, de las patentes, de una Sí, serie de cosas. Recuerde que usted cuando pasa la última raya del estado de resultados, suma, resta y llega a la utilidad. Bueno, una parte de esa utilidad hay que dársela al Estado. La pregunta es, ¿cómo está ese pequeño empresario estructurando su actividad empresarial? Yo, por ejemplo, en lugar de quedarme hasta el final, pondría un salario, ¿m? Un rendimiento, y eso debería estarle generando la pero vea qué buena información. idea se le acaba de ocurrir a usted y creo que Hacienda podría coordinar con el MEIC, que son capacitaciones incluso hasta virtuales, don Novi, para que estos empresarios que tengan dudas puedan capacitarse y sacarle el mayor provecho al sistema, porque después de todo es un sistema que debe beneficiarnos a todos. Aquí tengo otra pregunta, don Novi. Dice que don Henry Eduardo García dice, si yo tengo una moto 2018 y pagué de marchamo 110.000 el año pasado, el valor fiscal para el 2024 supongo va a ser mayor o menor, bajo ese Mire, proyecto. hay dos cosas que tenemos que separar. El marchamo tiene incorporado el seguro de, de eh, el seguro, el SOA, el Y seguro eso se obligatorio. ve afectado por los accidentes. Eso se ve afectado por los accidentes. Con ese monto que él me dijo, creo que hay algo más que el SOA y que el impuesto sobre la propiedad. Porque hoy el impuesto de las motos está basado en la cilindrada. No sé cuál es el caso particular. Debería darme la placa y yo con muchísimo gusto le contesto si es a través No, suyo. y Porque para que la gente sepa, tiene mucha conexión con la siniestralidad. Los impuestos, los seguros funcionan así. Si yo tengo muchos choques, digo yo, el parque donde yo estoy ubicado, la siniestralidad mía aumenta y eso aumenta el valor del marchamo. Es un colectivo, pero está muy sí, interesante este asunto. Es así, ¿verdad? Para sí, entender. señor. Y le voy a decir algo. En las motos se paga por la cilindrada, un monto específico. No se paga sobre el valor. Y le voy a adelantar algo. Las motos que estén por debajo de 1,5 millones de colones, 1,575,000 colones, van a pagar 3,000 colones de impuesto sobre la propiedad, independientemente de la cilindrada. Aquí hacen una pregunta excelente, don Nogui, que me parece, don Renato Alberto Chávez Inequén habla del CIEP de en un estudio del 2013 que el señor presidente incluso en su candidatura había hablado, es la necesidad de digitalizar la administración tributaria. Dentro de este cambio que usted está presentando a lo interno, porque eso no hay que presentar solo a los diputados, viene la posibilidad de digitalizar totalmente la administración tributaria. Todavía hay procedimientos a pie, yo de lo que me pregunto. Bueno, yo le voy a decir que yo me sorprendí muchísimo de las cosas que se hacían a nivel de marchamo, pero voy a anunciarle que nosotros hemos retomado Hacienda Digital y que esperamos que el otro año las personas puedan declarar y pagar sus impuestos con el nuevo sistema. Sí. Viera que yo coincido, yo lo digo con todo el respeto para la gente del régimen simplificado. A mí me parece que el régimen simplificado es una oportunidad ideal para los evasores. Lo digo con todo el respeto. Habrá muchísimos, tal vez la mayoría, que son legales. Pero quiero preguntar, ¿ese sistema del régimen simplificado dentro de estos proyectos no se eliminaría, doctor Novi? Mira, hay un tema que estamos trabajando y es que toda la gente del régimen simplificado no necesariamente emite una factura, pero sí un comprobante electrónico. Eh, Realmente estamos trabajando, vos tenés razón en algo que es importante, yo creo que es una preocupación de muchas personas de cómo podemos asegurar que esta gente esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Es que, don Novi, a mí me ha pasado, yo me regala factura. Ah, no, yo soy del régimen simplificado. Me regala una factura. Ah, sí, y le dan a uno, Novi, cualquier cosa. Cualquiera. Entonces dice uno, puña, he ido a lugares donde yo digo, no, esta gente hace platilla,
y no por envidia, sino por alegría, pero digo, ¿cuál es el control que tiene tributación para también cruzar, para que todos sepamos y haya un autocontrol? A mí sí me alegra Pues, esa información de pues, que ese régimen simplificado no es que vayan a afectarlos, porque actualmente, para los que no sabemos mucho de eso, Nogui, ¿cómo funciona? ¿Ellos pagan o no pagan impuestos? bueno, en un régimen simplificado lo que se hace es que ellos no están obligados a llevar una contabilidad como la que llevan normalmente las empresas. Ellos llevan la contabilidad de los gastos que hacen. A esos gastos se les aplica un porcentaje y se saca la renta y pagan sobre eso, esa renta. Ellos están exentos de cumplir una serie de obligaciones, por ejemplo, no pagan mensualmente, sino que pagan por trimestre y, como te decía, están exentos de dar la factura, pero no de no dar un tiquete electrónico. Tienen que darte algún comprobante, porque para los efectos de quien es un empresario, necesita acreditar esos gastos. Así que no pueden llegar y decirte que no dan factura. No, no. Se lo puedo contar que en el 90% dice yo soy del régimen simplificado. Y le dan a uno una facturilla y uno dice, de que yo Bueno, yo pago creo que impuestos, estos tenemos señores que hacen más plata que yo no pagan impuestos. tenemos una gran oportunidad para poder llegar y hacer la denuncia. Claro. Nosotros tenemos Eh, incluso anónimas en la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, una pestaña que dice denuncie ya. Y ahí puede hacer su denuncia anónima para poder entrarle a estos casos. bueno, voy a hablarle de algo que a mí me llama la atención. En Estados Unidos llega un ilegal y uno de los requisitos para que pueda vivir ahí es pagar impuestos. Hasta los ilegales. Usted llega ahí y tiene que... ¿Por qué no pasamos a un sistema donde todos declaramos? Vea, don Nogui, yo creo que el ciudadano no ha entendido la importancia de que todos contribuyamos, porque entre más contribuyamos todos, más se baja la tasa impositiva, los impuestos. O sea, eso es una lógica. Si Hacienda recauda más, puede incluso pensar en bajar esa recaudación. Pero usted va a los supermercados y los cajeros le dicen, ¿quiere factura? No. ¿Quiere factura? No. ¿Por qué no pedir que todos los costarricenses declaremos y que hagamos una declaración normal? Yo sé que eso obligaría a tener una administración tributaria digitalizada, pero que al final todos podamos declarar y esto nos permita obtener lo más importante que es la data. Estamos muy lejos de eso. Yo creo que hay un elemento fundamental que acabas de tocar y es el tema de la cultura. De verdad tenemos que crear una cultura tributaria y entender para qué pagamos impuestos. Pagamos impuestos para construir escuelas, para construir carreteras, para brindar servicio, para ayudar a los que menos tienen. Y creo que eso tiene que basarse en una rendición de cuentas. Este gobierno está enfocado en rendir cuentas a la gente. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener claridad en la asignación del presupuesto, en, en evidenciar que aquellos que evaden tienen un castigo, pero sobre todo, ¿ah? En que vean las obras. Y yo creo que es importante que tengamos claridad en que pagar impuestos se transforma en obra pública, en mejores servicios, en mejor calidad de vida. Sí, entiendo, pero aquí sí creo que perdimos la oportunidad con la ley de empleo público de eficientar el sistema y dejamos solo en establecer topes salariales sin que podamos medirlo hasta el momento. No, y vamos a este tema para terminar. En cultura están haciendo un ruido extraordinario y están diciendo que usted los está dejando sin plata y que la cultura costarricense se va a quedar sin ese dinero. ¿Qué hay de correcto y qué hay de incorrecto? A ver, yo creo que aquí hay que separar un tema importante, Richard. La cultura es fundamental para el país, para la idiosincrasia, pero no podemos seguir dando recursos y no poder tener resultados. Cada año se le asignan recursos a las diferentes entidades y cuando nos damos cuenta, a final de año han ejecutado el 85% del presupuesto y esa plata no se pudo utilizar. Y la pregunta es, ¿se vale dejar esas platas en esa gaveta y no usarla? No se vale.
porque tenemos tan poquita que si dejamos esa plata parqueada ahí y no se utilizó, el que perdió fue el costarricense. Para entender, yo tengo a mi papá de Estado que me dice, tome, esta es la plata para que usted viva todo el año. Y el papá de Estado tiene que jugársela y apretarse y dejar de invertir en otras cosas para invertir en eso. Pero resulta que el hijo dice, ah, mi tata me dio para tal tarea y no, me guardo la plata. Al final veo a ver qué hago. Es así lo que está pasando, es que no se está cumpliendo con el propósito de la ejecución. Pero, ojo, no vamos a que se apresure a la ejecución mal hecha, don Nogui. O sea, que yo gaste plata solo por gastarla. Mira, la esencia de la propuesta de presupuesto para el 2024 es provisional. Será cada uno de los ministerios en función de sus proyectos en donde podamos rendir cuentas el que se le asignarán más recursos. Yo creo realmente que en el caso de este país no se vale parquear platas en donde no se va a gastar. Tenemos tan poquito que no podemos parquearla en un lugar en donde no se va a utilizar. Porque cada colón que le demos a una entidad que no los utiliza es un colón menos que le dimos a las Sí. carreteras, si fueran carreteras, a las escuelas, si fueran escuelas, a la salud, si fuera salud, etcétera. Yo creo realmente que a diferencia de los anteriores ministros de Hacienda que asignaron los recursos de manera inercial. Inercial quiere decir que todos los años crecía sin ningún tipo de valoración. No se vale. Y hoy, por ejemplo, cada colón que invirtamos en seguridad mejora la calidad de vida de los costarricenses. Claro. Tenemos que quitárselos a todos los demás para darlos a seguridad, tenemos que hacerlo porque la vida de los costarricenses vale. No, 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 infraestructura. O sea, Bueno, hablemos de seguridad porque yo difiero mucho del fenómeno de la criminalidad. Creo que son problemas de narcotráfico muy puntuales, pero la infraestructura es necesaria. Pero vea, aquí hay más preguntas. Don Kelvin Jiménez dice, ¿por qué los tramos solo van en incrementos de 5%? ¿Por qué no obligaron a los asalariados a pagar desde 384.000 colones, pero una tasa mucho más baja? Todos como costarricenses tenemos la obligación de contribuir. Ejemplo, en Singapur, el mínimo empieza en el salario mínimo y la tasa es del 2% e incrementa para quienes ganan más hasta el 22%. No sé si planteé bien la pregunta, no, y si me entendió. sí, entiendo muy bien. Creo que aquí nosotros en algún momento se hicieron intentos de bajar el mínimo vital y hubo una resistencia muy grande de toda la población. Creo que tenemos que iniciar un proceso en donde esa cultura se vaya desarrollando. Plantearlo en este momento significaría agregarle oposición a un proyecto que está tratando de equilibrar las cosas. Y yo creo que lo importante que tenemos que hacer aquí es hacerlo más justo. Obviamente deberíamos pagar todos un poquito más. Hoy le estamos diciendo a los que más tienen, paguen ustedes un poquito más y ayudémosle a los que están pagando con montos muy bajos de ingreso. Yo se lo cambio, yo lo veo como el que tiene, pague. O sea, pague. Si usted tiene, tiene que pagar y de acuerdo con, dice Viviana y está haciendo una denuncia, Viviana Madrigal, que los outlets hoy están en día vendiendo electrodomésticos, ferretería, maquillaje, adornos y un montón de cosas. Y que están por la libre. ¿Qué conoce usted de eso, no? Mire, ya estamos coordinando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud y Hacienda para poder llegar y establecer claramente cuál es la condición de ese negocio. Hay que decir que todos los negocios formales tienen la obligación de contribuir y también de cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, sea de salud, patentes, etcétera, y vamos a hacer el análisis correspondiente. Si están pagando correctamente, de ahí son negocios que se han venido haciendo o desarrollando en función de las necesidades de los costarricenses. Usted está solo en un asunto que debería ser
gobernanza de los alcaldes. Don Renato Alberto Chávez nos vuelve a hacer una aportación muy buena que dice: ¿qué pasa con los alcaldes de los 84 cantones? ¿Cuándo sentarse en una mesa común y decir, señores, trabajemos juntos para coordinar con las municipalidades y saber con exactitud cuántos obligados siguen sin declarar? Eso municipalmente nos ayudaría mucho. Don Nogui, honestamente, hay una desconexión entre la hacienda tributaria y la hacienda municipal. A ver, yo creo que hay un esfuerzo importante. Eh, con algunas municipalidades compartimos bases de datos, no de las declaraciones, que eso no es, esa es información confidencial, pero sí de quienes están inscritos. Una forma de, digamos, cruzar información. Lo que pasa es que si aparece eh, en la base de datos de Hacienda, y no aparece en patentes, pues entonces pues, en las municipalidades varían. Sí tenemos convenios con bastantes municipalidades, no con todas, y creo que es una excelente aportación de digamos, esta persona que está siguiendo este programa. Yo creo que tomaríamos eso como una observación importante y le estaría contando aquí en unos días, don Richard, cómo me fue. No, a mí me tiene preocupado porque ya las voces de oposición, bueno, esto de un diputado muy serio como David Segura, muy serio, a quien yo tengo mucho respeto, de Nueva República, hablaba de la fórmula de leche que tenía impuestos. Eso no es correcto, ¿no? Y para dejarlo claro. A ver, tal vez te doy una explicación. No tiene nada que ver con esto. Fue una decisión que se tomó hace varios meses, o sea, es algo que hace varios meses se decidió. Eso viene precisamente de un proyecto de ley, iniciativa si mal no recuerdo, eh, la legislatura pasada, en donde se cambiaba el concepto de canasta básica. En ese cambio de canasta básica, lo que se estableció es que ya no tenía que ver solamente con el tema del consumo, sino que también que tenían que entrar temas de salud y temas ya no solamente de distribución de la riqueza, sino también tenía que tener temas de salud. Esa es Mm. una decisión que se tomó, planteada precisamente por el Ministerio de Salud en relación con la conveniencia de que se incentive la lactancia materna. Ya en un minuto, pues ya sé que tiene que irse. Número uno, no hay aumento de impuestos. ¿No, Nogui? En el proyecto de impuestos sobre la renta no hay un aumento de impuestos, hay una redistribución de las cargas. El efecto para el Ministerio de Hacienda es cero. Ok. La tasa mínima, la base mínima se mantiene, no se aumenta. La base mínima se mantiene y más bien aumenta para los trabajadores independientes. Llega hasta 10 millones de exoneración, ¿es así? Llega hasta 11.292.000 colones. ¿Y por qué están haciendo tanto ruido los diputados, sobre todo de Liberación Nacional, diciendo Porque nuevos resulta impuestos? Es que la política. gente que tiene más ingresos y que tiene diferentes rentas van a tener que integrarle y pagar un poquito más. Es así. Así es, puro y simple. Me da un ejemplo, un minuto, por ejemplo, para este sector, para que la gente que me está viendo entienda y pueda, eh, porque hay mucho ruido, ¿no? Y ese ruido nos está haciendo daño porque está afectando que podamos entender. Ya hace un minuto, Rosaura, nada más, y Don Nogui nos puede explicar cómo va a afectar a este sector que tiene recursos y que justamente los han ganado bien, no, no digo por qué no, pero que tendrá que pagar un poco más. ¿Cómo es la vaina? A ver, una persona que hoy tenga un salario de 2 millones de colones no va a haber afectado su nivel de ingreso. Pero si esa persona que tiene ese salario de 2 millones de colones, además tiene una actividad lucrativa de 850.000 colones y además tiene unas casas de alquiler por 450.000 colones, hoy paga 270.992 colones de impuestos. Pasaría a pagar 421.000 colones, un aumento de 150.000 colones. ¿Y por qué? Porque resulta que hoy paga poco proporcionalmente con respecto a un trabajador o con respecto a una actividad lucrativa únicamente.
Creo que lo correcto es que tengamos claridad de que efectivamente la gente que está recibiendo montos importantes de ingreso de diferentes fuentes tiene que pagar en función de cuánto acumula de eso y no con este sistema cedular que permite que usted tenga impuestos marginalmente más bajos en un lugar o en otro. Don Doggy, muchas gracias por la explicación, creo que ha sido abundante. Creo que usted ha contestado las preguntas de los costarricenses con amplitud y eso se agradece muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que entender, gobernar es comunicar, yo se lo decía al presidente y se lo digo a usted. Si ustedes comunican, creo que la gente lo va a entender. Ya corrigieron el error de la base mínima, se mantiene. ¿Quiénes van a pagar más? Los que hagan más platica. La pregunta es, ¿cómo los van a detectar, don Nogui? Ya para terminar, si son muy hábiles a veces. Bueno, precisamente por eso hay una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que nos va a permitir tener más músculo a la hora de echarnos el pulso con los que están evadiendo y eludiendo impuestos. Gracias, señor ministro, por la oportunidad. Gracias a Rosaura también y a todo el equipo de prensa del Ministerio de Hacienda. Muy amable por atendernos, don Muchas Nogui. gracias, don Richard, y a todos los que nos han seguido en este programa. Hasta la próxima. Esta es información de primera mano para ustedes. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás?